este caso, ¿no? Que habla sobre el proyecto de explotación de tía amarilla, que en sí, este proyecto ya tiene su aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tiene o sea, CINEA se ha dado su visto bueno, ¿no? Y no lo hago hace poco, lo hago hace, creo que dice agosto de 2014, ¿no? Entonces ya prácticamente tiene casi 10 años de aprobado al nivel de cineasia, a nivel de medio ambiente. Pero ustedes saben también, hasta ahora no se ha iniciado ninguna construcción, ¿no? No se ha iniciado ninguna parte del proyecto, nada. Motivos, creo que ya principalmente es el tema social, ¿no? Que eso hace el pare, ¿listo? Entonces, por eso es que no necesariamente cuando uno tiene una certificación ambiental ya va a empezar a construir, a hacer sus proyectos, ¿no? Porque, bueno, pues, el gobierno puede decir que sí, la sociedad puede decir que no, entonces no hay un consenso, ¿no? Acuérdense que todo esto es un tema técnico, ¿no? La evaluación de impacto ambiental que presentó esta empresa es un tema técnico, que quiere decir que hace una evaluación de los potenciales impactos y luego presenta que cómo lo va a remediar, cómo lo va a contrarrestar. A nivel técnico, a nivel de evidencia, seguramente cumple, ¿no? Pero ese es un lado técnico, acuérdense, es el lado objetivo, pero no podemos separarlo del lado subjetivo, del lado de la percepción, ¿no? Que puede haberse generado o creado entre la población, que por más que de repente a nivel técnico, de repente, ¿no? Se cumple con los parámetros, cero contaminación, bueno, no sé, sino una mitigación importante de los agentes contaminantes, pero las personas de alrededor no lo sienten así, tienen la percepción de que va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces es también importante notar esto, ¿no? La evaluación de impacto ambiental no es una puerta, no es la llave para empezar a hacer los proyectos, pero bueno, hay que verlo de ambos lados, ¿no? Pero siempre manteniendo que la evaluación es el tema objetivo, ¿no? Objetivo, evidencia, sustentable. Entonces, ¿qué se sujeta al proceso de evaluación de impacto ambiental? Dice, por ejemplo, nuevos proyectos de inversión, como el que acabamos de ver, ¿no? Una nueva operación minera puede generar impactos ambientales negativos fuertes, ¿no? Significativos. O también la modificación de un proyecto, ¿no? Muchas veces, a veces, ¿no? Cuando uno, bueno, las empresas mineras, ¿no? Cuando van a explotar un nuevo asentamiento, ¿no? Lo que hacen es hacer un proyecto inicial, ¿no? Proyecto a 20 años para la explotación de una unidad minera. Y que supuestamente al cabo de 20 años debe haber un cierre de mina. Es decir, que deben dejar el sitio tal cual lo encontraron. A eso se le llama cierre de mina. Entonces presentan un proyecto para ello. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, luego de unos años, se dan cuenta que este lugar puede seguir siendo explotado por la misma empresa, ¿no? Porque encuentran otros yacimientos, ¿no? Encuentran mayor cantidad en otros lugares cercanos, en la misma zona, escarban un poquito más, ¿no? Entonces deciden ampliar el proyecto, ¿no? Ya otros 20 años más. Le llaman en segunda etapa, en tercera etapa, en cuarta etapa, ¿no? Esa es una modificación de un proyecto y que necesita también una evaluación de impacto ambiental. No porque ya se dio una evaluación inicial hace 20 años, ya con eso cubre todos los años y modificaciones de proyectos nuevos, no. Cada vez que haya un nuevo proyecto de inversión especialmente, se necesita un nuevo estudio de impacto ambiental porque va a generar nuevos impactos, porque el medio ambiente, lo que se le llama la línea base, ya no es la misma de hace 20 años, ha cambiado, ¿no? Ya no son las mismas personas que viven, ya no es la misma flora, ya no es la misma fauna. Entonces es un nuevo proyecto que implica un nuevo estudio de impacto ambiental y también proyectos que se reubiquen o trasladen. Bueno, entonces todo eso es factible de que se deba llevar un estudio de impacto ambiental. También otro proyecto aquí en nuestra región, ¿no? Un proyecto conocido, ¿no? Proyecto Majesiguas 2, que está también en espera, en stand-by, ¿no? Esperando que algún día, bueno, que se retome, ¿no? Se arregle el problema legal que tiene. Claro que en este aspecto no es tanto el tema ambiental, ¿no? Pero lo traigo aquí porque
como otro gran proyecto, también se necesita un estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque va a haber una alteración del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que conocer cuál es esa alteración. Entonces los que elaboran el proyecto de construcción deben hacer su documento de estudio de impacto ambiental, el cual diga que describan primero el proyecto, luego tienen que caracterizar la línea base, ¿no? Como ustedes ven, como hay construcción, hay modificación del ecosistema, ¿no? Los cerritos, los animalitos que caminan por ahí, las plantitas que hay por ahí, ¿no? Entonces, hay una modificación, entonces esa modificación también hay que conocer, ¿no? ¿Cuál es el impacto negativo que podría tener? ¿Y qué piensa hacer la empresa de construcción para mitigar, contrarrestar todos estos impactos, ¿no? Entonces también, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo, Charcani 7, ¿no? También es de la empresa de generación eléctrica que tenemos localmente, ¿no? Que es otro punto para la generación eléctrica. Uno dirá, pero profesor, está lejos, pues no, no hay personas, mira, hay rocas, que no, no tiene mucho impacto, ¿no? Pero acuérdense que ese pensar no tiene mucho impacto es algo subjetivo, ¿no? Lo que yo pienso, pero no debe darse así, sino es en base a un punto decir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, uno puede decir, pero mi proceso está entre rocas, pero ese río, hay un desvío del río, ese río que antes llegaba a una zona donde se alimentaban plantas y animales, va a tener de repente menos caudal o no lo va a tener, y ahora va a llegar a una nueva zona el agua, entonces ya genera un impacto. Acuérdense, el impacto es igual a una alteración, el efecto de una acción humana, ¿no? Puede ser positivo o negativo, en este caso podría ser negativo, ¿no? Un grupo de personas, animales o plantas pueden quedarse en el recurso hídrico. Y eso que implica que van a tener que modificar sus costumbres, ¿no? Entonces, eso ya es un impacto ambiental. Por eso es importante, todo proyecto debe elaborarse un estudio para evaluar cuál es el impacto ambiental que está generando. Así como hay otros proyectos, pero de repente de menor magnitud, ¿no? Por ejemplo, uno quiere construir una empresa privada, un hotel, imagínense, quisiera construir un hotel turístico, ¿no? Un lodge, ¿no? ¿Cómo se llama? Turismo vivencial. También es un impacto. Uno puede decir, oh, pero es algo bueno, ¿no? El tener contacto con el medio ambiente, ¿no? No vas a consumir electricidad, ¿no? Otras cosas que ponen el turismo sostenible, ¿no? Pero de igual forma, ya la misma construcción podría implicar la modificación del medio ambiente, ¿no? En parte geográfica, en la alteración, en el ruido que puede generar, en el cambio de los cauces de agua, ¿no? En los animales o en las plantas que están alrededor, va a generar un impacto. Ahora, ¿cuán grave puede ser? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Hay que estudiarlo. O también, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas, sean plantas industriales o mineras, ¿no? Tienen que construir subestaciones eléctricas, ¿no? Para que puedan abastecerse de energía eléctrica propia, ¿no? O de repente regular su consumo eléctrico. Entonces esto también va a generar un impacto. Entonces, no se coge todo esto en el medio del desierto, no hay nada, ¿no? Igual va a generar un impacto. Entonces, también hay impacto en las personas cercanas, en la flora, en la fauna, en el relieve. Aparte que esto genera calor, genera ruido, ¿no? Entonces eso va a generar un impacto, una alteración al medio ambiente, ¿no? Quién sabe, las aves se orientan por el ruido, la temperatura, y ahora hay un cambio por este punto, entonces va a generar un efecto, ¿no? Podría ser negativo, positivo, qué nuevas especies traerá, ¿no? Todo eso hay que evaluarlo. Bueno, entonces esta norma, este reglamento, esta ley, nos da tres instrumentos de gestión ambiental que se van a clasificar según el impacto ambiental o la gravedad del impacto ambiental. Primero tenemos el instrumento de categoría uno, que se le llama declaración de impacto ambiental. Cuando se elabora este documento que se llama declaración de impacto ambiental,
Cuando se ha identificado que los impactos ambientales de los proyectos que se van a realizar son leves, pero de baja magnitud, de baja gravedad, no hay mucho impacto, no se siente mucho, de repente en la alteración del medio ambiente, no es algo significativo, ¿no? Esa se llama categoría 1, declaración de impacto ambiental. Ya la categoría 2, por ejemplo, ya es un poquito más, dice, el impacto ambiental es moderado, ya se siente, ¿no? Ya tiene cierta permanencia, cierta gravedad. A la categoría 2 se le llama estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? O sea, tiene mayor información que solo una declaración de impacto ambiental, tiene mayor información. Más adelante vamos a ver qué tipo de información contiene. Y finalmente, los proyectos que tienen un impacto ambiental significativo, los proyectos que tienen un impacto ambiental negativo significativo, deben elaborar un estudio de impacto ambiental detallado, detallado. O sea, pero tiene mucha más información y se le llama de categoría 3. Entonces ahí debe contar con mayor información, con otros planes de respuesta, ¿no? Mucho más que una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Entonces les dejo para que puedan pensar, ¿no? Bueno, que de repente lo van a hacer rápido, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Tiamarilla, ¿no? De extracción de mineral. La empresa Sauer, ¿cuál tipo de instrumento es el que ha presentado, ¿no? ¿Será una declaración de impacto ambiental? ¿Será un estudio muy detallado o un estudio detallado, ¿no? En base a qué es que esta empresa lo va a presentar, cuál de los tres tiene que presentar, es en base al impacto ambiental negativo potencial, ¿no? El que es posible, ¿no? ¿Será leve, será moderado o será significativo, ¿no? Bien, ahora dice criterios para clasificar un proyecto de inversión, ¿no? O sea, para saber qué instrumento utilizar. Si es una declaración de impacto ambiental, si es un estudio semi-detallado o un estudio detallado. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos en base a estos 8 criterios, ¿no? Si va a tener un impacto, puede ser leve, moderado o significativo, ¿no? Pero un impacto en la salud pública y en las personas, ¿no? En la salud de las personas, en la calidad ambiental, ¿no? En las características. Bueno, si va a haber un cambio en las características del aire, del agua, del suelo que rodea el proyecto o zonas circundantes. Si hay un impacto en los recursos naturales que tienen, ¿no? Flora, fauna. Si va a haber un impacto en las áreas naturales protegidas. Eso se refiere a áreas naturales protegidas por el gobierno. De repente hay una reserva natural, una reserva ambiental, ¿no? Pues si va a tener un impacto en esas áreas naturales. Si hay un impacto en la diversidad biológica, ¿no? Si va a cambiar la flora y la fauna existente en la zona. También si va a cambiar los sistemas y estilos de vida de las personas, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar su sistema de vida, de trabajo, de educación, sus relaciones sociales, su sistema económico de supervivencia, ¿no? Si antes yo de repente vivía del campo, de la agricultura y la ganadería, y en base a este proyecto me va a afectar y ya no voy a poder seguir viviendo de la agricultura y la ganadería, ¿qué tipo de impacto ambiental es? Leve, moderado, significativo, ¿no? Entonces hay que evaluar ese punto. Ahora, dentro de las ciudades también, ¿no? Protección de los espacios urbanos. Puede ser, bueno, viviendas, urbanizaciones, complejos habitacionales, plazas, parques, calles. ¿Hay un cambio en estos lugares o no hay cambio? Por ejemplo, cuando un alcalde decide construir una nueva avenida, ni siquiera que hay una nueva avenida,
qué tanto va a afectar a los vecinos, a las calles, a las plazas, a los parques? ¿No? Hay una afectación leve, moderada o significativa. Y también hay que considerar, por ejemplo, cuál va a ser el impacto en el patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales, ¿no? Si van a construir una nueva calle donde va a transitar una nueva avenida que es al lado del monasterio, que es un patrimonio cultural, ¿qué tanto va a afectar? Un impacto leve, moderado, significativo. Si es cerca a algún pueblo, ¿no? Que tiene un patrimonio histórico importante, pues, ¿qué tanto va a afectar? ¿No? Todo esto son criterios para que se pueda evaluar y decidir qué tipo de documento presentar. Si, imagínense si bajo estos 8 criterios el impacto es leve, el impacto negativo ambiental es leve, entonces la empresa solo debe presentar una declaración de impacto ambiental. Pero si bajo estos 8 criterios los impactos ambientales son significativos, ¿en dónde? En la salud pública, o en la calidad del medio ambiente, o en los recursos naturales, y o en las áreas naturales protegidas, y o en la diversidad biológica, y o en los sistemas y estilos de vida, y o en los espacios urbanos, y o en el patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico, monumentos nacionales, el impacto ambiental negativo es significativo, entonces una organización debe presentar un estudio de impacto ambiental detallado. Un estudio ambiental detallado que explique a detalle en qué consiste el proyecto, cuál es la línea base medioambiental, cuáles son los efectos o los impactos ambientales alrededor que va a generar y qué está haciendo para mitigar, contrarrestar, eliminar esos impactos ambientales negativos. Son criterios que nos ayudan a poder evaluar qué documento una organización debe presentar. Porque imagínense que una empresa minera, ¿no? Va a iniciar una nueva operación minera. ¿Sí? Y, bueno, decide, ¿sabes qué? Bueno, de repente va a cambiar el curso de un recurso hídrico, ¿no? Un río ya no va a pasar por aquí, va a pasar por allá, a causa de la operación minera. Entonces, es un impacto ambiental negativo significativo, ¿no? Pero decide minimizarlo y lo que va a hacer es una declaración de impacto ambiental. Bueno, cuando llegue a las manos del SENACE, lo que va a hacer es decirle, oye, esto, el impacto que estamos presentando es fuerte. Date el tiempo de hacer un estudio de impacto detallado, porque así como está, yo no voy a autorizar nada. Entonces, para que haya coherencia con la existencia del criterio. A ver, por ejemplo, ¿no? Una pavimentación de vías en zonas urbanas podría clasificarse para que se presente una declaración de impacto ambiental, ¿no? Porque solo estamos hablando de pavimentación de vías. Y ya, o sea, ya existe una vía, ¿no? Ya existe una calle. Y lo que está haciendo es, bueno, pavimentarla, arreglarla, ¿no? O sea, ponerla, mejorarla, ¿no? Entonces, seguramente hay un impacto ambiental negativo, pero de nivel leve, ¿no? No es algo fuerte, ¿no? No va a cambiar de forma significativa el entorno, porque ya existe la carretera, ¿no? Ahora, por ejemplo, la construcción de un terminal de buses sí se podría clasificar dentro de un estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Por qué? Porque sí va a alterar, ya no de forma leve, pero sí va a alterar el medio ambiente, ¿no? De una forma moderada. Porque no es que va a hacer, bueno, no es que solamente llegue un bus, van a llegar varios buses, varias personas, el entorno, el ruido, ¿no? Seguramente se va a generar mayor. Pero estamos hablando de una zona urbana de repente, entonces ya ha habido el cambio, ¿no? Y esto es incrementa un poco más, ¿no? Entonces por eso dice que es un estudio departamental semi-detallado. En cambio, si se va a construir una carretera, dice sin trazo existente. ¿Qué quiere decir? Que es una carretera totalmente nueva, ni siquiera existe trocha.
¿no? Ni siquiera existe trocha previa ni nada. Una carretera totalmente nueva, entonces esto sí va a ser un impacto, va a tener un impacto ambiental negativo significativo. ¿Por qué? Porque va a cambiar el medio ambiente, ¿no? La flora, la fauna, todo eso. Entonces, eso es lo que, eh, más o menos una forma, ¿no? Hay una lista, ¿no? El gobierno sí te da una lista para que más o menos uno se oriente. ¿Cuándo debe presentar una declaración? ¿Cuándo debe presentar un semi-detallado? ¿Cuándo debe presentar un detallado? Pero esto ya nos da una idea de lo que uno debería presentar y el nivel de detalle que debería presentar. Por ejemplo, todo estudio de impacto ambiental, estas son el contenido. Como decía el video, primero hay que hacer la descripción del proyecto. ¿En qué consiste lo que vas a elaborar, lo que vas a redactar, lo que vas a construir, lo que vas a ejecutar? Y se tiene que describir desde que se está planificando, ¿no? Etapa de planificación que es antes de, por ejemplo, la construcción, ¿no? Cómo te abasteces de materiales, qué vas a, qué planeas planificar, qué planeas hacer, ¿no? Luego viene la etapa de la construcción, bueno, la ejecución del proyecto, ¿no? De lo que estás construyendo, la infraestructura, los accesos al agua, accesos a energía eléctrica, todo eso impacta, ¿no? Luego que termines de construir, cómo va a funcionar tu negocio, ¿no? Tu operación, tu proyecto, ¿no? Cómo lo vas a darle mantenimiento para que siga funcionando en el tiempo. Y cuando ya termines tu proyecto, ¿qué acciones vas a hacer para hacer un cierre o abandonar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, una operación minera tiene una planificación, ¿no? Yo voy a construir en este sitio, bajo estas coordenadas, voy a mostrar esto, ¿no? Luego dice, en la construcción, que va a durar 2 años, de repente 3 años, ¿no? Qué materiales voy a necesitar, cómo voy a repetir, qué tamaño, ¿no? Durante la operación de 20 años, ¿cómo va a funcionar? Allá va a venir por acá un flujo de procesos. Va a venir por acá los insumos, van a ser los insumos para que se salga este producto. La operación de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo voy a mantener? Necesito agua todos los días, necesito todos los días. Luego, cuando termine el proyecto, ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Voy a hacer, voy a tapar todos los huecos, voy a replantar árboles, ¿no? Todo eso que pienso hacer. Esta es la línea base, dice, antecedentes de la influencia. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué encuentro en el medio físico, ¿no? Tierra, de aire, agua, la geografía, ¿no? ¿Cómo lo estoy encontrando? Ojo, línea base significa cómo está en este momento, no cómo va a quedar, sino cómo está en este momento. Medio biológico, animales, plantas, ¿qué hay en este momento, en esta línea base? ¿Qué es lo que encuentro? Aspecto social, económico, cultural, antropológico. ¿Quiénes viven cerca, ¿no? En un radio de tantos kilómetros, en este momento? ¿Qué costumbres tienen? Y luego el patrimonio, ¿qué hay cerca? ¿Qué reserva? ¿Qué área natural protegida? ¿Qué animales están bajo protección? Todo eso en este momento, o sea, puede ser lineal. Y luego dice identificar y caracterizar. Identificar significa conocer qué impactos ambientales negativos y caracterizar significa describir ese impacto. Como, que puede llevarse a cabo bajo métodos cualitativos y cuantitativos. Todo estudio de impacto ambiental debe tener de las tres categorías, ¿no? La declaración de impacto ambiental, el estudio semidetallado y el estudio detallado. Todos deben tener eso. Hasta este punto, por ejemplo, es una declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental ya no necesita más partes. Sin embargo, el semidetallado y el detallado sí necesitan.
Ya acá vienen las estrategias de manejo ambiental. ¿En qué consisten estas estrategias de manejo ambiental que propone la organización y la empresa que va a hacer su proyecto? Por ejemplo, medidas de mitigación, ¿no? ¿Qué acciones va a hacer para mitigar el efecto, ¿no? Esto, por ejemplo, necesariamente tiene que tener la declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, plan de manejo ambiental. ¿Cómo vas a manejar los efectos que están sobre el medio ambiente? Ya como plan. Ya no son medidas puntuales, sino plan. ¿Qué objetivos, qué actividades, qué recursos necesitas para mitigar los efectos ambientales? Necesariamente tienen que estar en los estudios semi-detallados y detallados. Luego, plan de contingencia. ¿Qué significa? Si sucede algo, ¿cómo vas a responder? Pero como plan, objetivos, actividades, recursos, necesario para las tres categorías de impacto ambiental. Luego, plan de compensación. Hiciste un daño, ¿cómo vas a compensarlo? Objetivos, actividades, recursos, ¿no? Solamente se exige para la categoría 3, que es el impacto detallado. Plan de abandono y cierre se exige para las tres categorías, ¿no? ¿Qué es lo que buscas cuando vas a cerrar o abandonar la zona de trabajo? ¿No? ¿Qué actividades y recursos necesitas? Plan de seguimiento y controles para toda la operación del proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a controlar los impactos ambientales? Luego el plan de vigilancia ambiental, ¿no? Controlar también, hacer un monitoreo de los efectos que se puedan estar produciendo. No es que se den, pero sí hay que hacer un seguimiento de los potenciales impactos negativos. Se exige solamente para categoría 2 y 3. Y un plan de relaciones comunitarias que se exige solamente para la categoría 3. Quiere decir cómo te vas a relacionar con las comunidades cercanas. Después, ¿qué también tiene como contenidos? Un plan de participación ciudadana, es decir, que cuando se esté elaborando el estudio de impacto ambiental se debe convocar a los diferentes grupos de interés para que opinen sobre lo que piensan del proyecto, cómo están siendo afectados, cómo pueden verse perjudicados o beneficiados por este proyecto que se está haciendo, ¿no? Y qué medidas se pueden tomar. Es un plan de participación ciudadana. También solamente para la categoría 3 se pide una valoración económica del impacto ambiental. Bueno, es un impacto ambiental significativo, ¿qué implicancias económicas trae? Después un resumen ejecutivo y otros que determine la autoridad. Algunas anotaciones finales sobre la evaluación de impacto ambiental. Dice que el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental es elaborado por una consultora ambiental contratada por el titular del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no lo hace la propia organización, sino una empresa que no tiene relación directa con la organización que va a hacer su proyecto. No, una consultora ambiental. Esta consultora ambiental tiene que estar certificada, avalada por el SENACE. No, no es cualquier consultora ambiental, no es que yo hago mi consultora ambiental y viene la gente a mí y me pide. No, yo tengo que estar inscrito como consultor ambiental en el SENACE. Bueno, y eso es lo principal, ¿no?
Y lo que decía después, ¿no? O sea, uno prepara un proyecto, ¿no? Donde identifica cuáles son los impactos ambientales negativos que va a traer mi proyecto. El SENACE evalúa este documento para decir, correcto, has identificado correctamente cuáles son los impactos ambientales y estás proponiendo un buen seguimiento y control y mejora de esos impactos ambientales. No está bien, entonces apruebo tu proyecto a nivel ambiental. Pero ya en la etapa de operación del proyecto, cuando ya está funcionando, y va a fiscalizar que se esté eh, cumpliendo con este programa de vigilancia ambiental, con este seguimiento y control, es la entidad que se llama OEFA. Ellos son los que controlan que se esté cumpliendo lo que dice el impacto ambiental. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene relación con la evaluación de impacto ambiental, que se le llama la identificación de impactos. Vamos a recorrer algunas metodologías para identificar los impactos ambientales en cualquier proyecto que nosotros vayamos a realizar. Entonces nos indica que el objetivo es determinar básicamente cuáles son los impactos que son significativos. Porque recordemos que siempre, cualquier actividad humana siempre va a generar un impacto, ¿no? Una alteración, un efecto, ¿no? Desde el mismo momento en que nosotros estamos en nuestras casas, consumimos recursos, ¿no? Por ejemplo, esta época de Navidad, muchos de ustedes han recibido algún regalito, ¿no? Envuelto en papel, en bolsa, que genera esta actividad humana. Genera pues desperdicios, ¿no? De papel, de plástico, ¿no? De vidrios, todo genera, ¿no? Esta actividad humana. Aquí uno puede decir, es un poco de desperdicio, ¿no? Pero si lo juntamos, todo eso ha generado pues que se pueda contaminar, ¿no? O de repente el ruido de los fuegos artificiales, ¿no? Esa contaminación acústica, algunos podrían sentirla de esa manera, ¿no? Entonces, en realidad toda actividad humana va a generar un impacto ambiental, pero lo que nos importa es aquellos que sean significativos, ¿no? Los que realmente van a marcar un cambio en el medio ambiente, cambio, cambio significativo, no un cambio leve, moderado, sino un cambio significativo es importante porque eso es lo que va a alterar de forma de mayor grado el ecosistema, ¿no? Hablamos al inicio del curso, ¿no? Como botellas de plástico llegan hasta el Antártida, ¿no? Ahora, también la lectura que ustedes tienen, que es una parte de la literatura, dice sistemas de identificación. Hay tres tipos de sistemas para identificar los impactos ambientales. Dice listas de control, matrices de identificación y diagrama de. Por ejemplo, las listas de control es como un checklist, ¿no? La lista, ¿no? De los posibles impactos que se tienen para un proyecto. Es una metodología, listas de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tablita dice, ¿no? Factor ambiental, acuérdense que es un factor ambiental, puede ser el aire, el clima, las personas, el agua. Ahí dice, hay emisión de contaminantes que provocan deterioro, sí, no puede ser. Hay olores desagradables que se estén generando por la combustión de estos, sí, puede ser. El agua, hay vertidos tóxicos o de cualquier tipo al cauce de un río, o hay alteraciones en un curso de agua. Y así podemos estar elaborando una lista de control por cada factor ambiental, tomando como base el inventario ambiental cuáles son los posibles cambios que se puedan dar, ¿no? Entonces ahí tenemos que
elaborar una lista de control, no es una auditoría. También tenemos las matrices, pues bueno, dice sistemas tabulares de acciones y factores ambientales. Entonces vamos a relacionar un factor ambiental como estábamos viendo, por eso dice factor 1, puede ser agua, aire, personas, ¿no? Todos los factores ambientales, flora, fauna, ¿no? Y qué acciones se están dando en cada uno de ellos. ¿No? Por el factor agua, qué acciones o qué actividades pueden estar impactando, ¿no? Allá puede haber un cambio en el curso del agua, ya, una alteración en la forma, la morfología de la Tierra también. Son todas esas acciones que se dan sobre cada factor. Y luego tenemos lo que es el diagrama de redes, que es como un causa-efecto, ¿no? Esta actividad, qué consecuencia trae, ¿no? Es como hacer una secuencia, ¿no? Paso a paso, un diagrama de flujo. Esta actividad, qué consecuencia trae, y esta actividad, qué otra consecuencia trae, ¿no? Para ir a hacer como un mapa conceptual de lo que la posible contaminación o el posible impacto ambiental negativo que pueda traer. Bueno, y luego vamos a continuar allá para cerrar esta parte, lo que se llama la valoración de impactos. Entonces, primero es identificar, ¿no? ¿Cuáles son los impactos ambientales negativos potenciales que pueden existir y que pueden generarse a través de nuestro proyecto, ¿no? Y en esa etapa de identificación, nosotros pues vamos a considerar todos los posibles. Es algo similar cuando ustedes hacían su matriz hipertensiva industrial. Ustedes cuando hacen su matriz per se, al inicio, sacan todos los peligros, ¿no? Todos los peligros que pueden existir en una actividad, en un lugar, pero todavía no los valorizan. La primera parte es identificar todos los posibles peligros. Después ustedes con la matriz de riesgo, es lo que hacen es valorizarlo. ¿Cuáles son los riesgos graves o los moderados, leves? De igual forma aquí, también se debe valorar los impactos. Entonces vamos a encontrar impactos ambientales moderados, leves o graves. Entonces también estamos una metodología para valorar los posibles impactos negativos. Entonces vamos a ver otro videito que nos va a hablar sobre esto, para tener un... Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No.
El concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico, que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible. Pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social, que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE. Impulsamos el desarrollo sostenible del país. A ver, quisiera saber si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta sobre lo que estamos revisando hasta este momento, que implica los estudios de impacto ambiental o la identificación de impactos ambientales para poder proseguir con lo que es la valoración de los impactos. ¿Alguna duda, consulta? Pues ya te la mando, la pueden escribir.
Muy bien, entonces, si continuamos, por ejemplo, vemos que un proyecto o dos proyectos pueden tener diferentes impactos y no podríamos considerar que los impactos, que los impactos ambientales pueden ser de igual magnitud o de igual gravedad o de igual relevancia o de igual significancia. Eso tenemos que también tener claro. Un impacto ambiental no es igual a otro impacto ambiental, de que va a depender pues, del tipo de proyecto que se esté ejecutando, de la alteración que puede estar produciéndose en el ambiente, del medio ambiente en el cual se encuentre rodeado también, ¿no? Entonces, los impactos ambientales no son iguales de un proyecto a otro o incluso dentro de un mismo proyecto. Ahora, lo que buscamos, por ejemplo, con la evaluación de estudio de impacto ambiental es poder valorar. Valorar, ¿qué significa? Darle un valor, darle un número, darle una significancia, ¿no? Como atribuirle un valor a una variable. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar a esa variable? Puede ser grave, moderado o leve, ¿no? Es lo que buscamos atribuirle a la variable de impacto ambiental, ¿no? A la variable gravedad del impacto ambiental. Entonces le vamos a dar ese valor que puede ser alto, medio, bajo. Ahora, aquí hay un punto que hay que rescatar, es la admisibilidad, o sea, creer en que existe un impacto. Tiene dos bases. Dice una base científica que es en base a evidencia objetiva, como conocer los estándares de calidad ambiental, hacer una medición objetiva, obtener un número, ¿no? Algo así como cuando uno hace una identificación de la calidad sonora. Puede agarrar para conocer los decibeles, tomar la medida de decibeles que hay en determinado lugar, ¿no? Esto es una medida científica, tiene una base objetiva, ¿no? Pero también no debemos descartar la base social, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Con referencia a la oratoria. Es la percepción que la sociedad tiene sobre un determinado factor. Por más que realmente una organización pueda decir con base científica, aquí la contaminación o el impacto ambiental va a ser de esta magnitud, va a afectar a estos factores ambientales y se está proponiendo estas medidas de mitigación y de manejo ambiental, pues según la base social, las personas pueden tener la percepción de que realmente les va a afectar en su sistema de vida, su sistema social, su sistema económico, y bueno, la valoración ahí va a cambiar. De repente en un primer momento era una valoración leve, un impacto leve, pero por la base social puede ser que también tengan, ¿no? Acá dice, la valoración del impacto viene determinada por el criterio de valoración. Entonces, para poder valorar un impacto necesitamos tener criterios para poder darle un valor a ese impacto ambiental. ¿Bajo qué criterios vamos a evaluar un impacto ambiental para asignarle un determinado valor? ¿No? En eso va a consistir los criterios. ¿Bajo qué criterios vamos a evaluar impacto ambiental de tal forma de poder atribuirle un valor y podamos decir qué tan significativo es este impacto ambiental? Por eso cada criterio de evaluación va a tener como una escala donde diga, sí, bajo este criterio es grave, es medio, es bajo. Cada criterio que ahorita los vamos a conocer
debe tener una escala. ¿No? Entonces, no solamente nos podemos basar en un solo criterio para valorar un impacto ambiental, sino vamos a ver una serie de... Entonces acá dice, ¿no? Los criterios más usados en la evaluación de impacto ambiental en nuestro país son estos. Por ejemplo, dice, ¿no? Carácter. ¿Qué significa carácter? Si es positivo o negativo. Si la alteración es buena o la alteración es mala. Bueno, aquí es binario. Aunque también lo podríamos valorar, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? Luego dice grado de perturbación o intensidad, que tanto afecta sobre un determinado componente ambiental. Podría ser una afectación intensa, media, baja, que tanto afecta sobre ese componente. También puede ser otra valoración, el efecto, ¿no? Si es un efecto directo o indirecto sobre el componente ambiental. La relación causa-efecto, imagínense, ¿no? Que se da la construcción de una carretera. ¿Qué tanto va a afectar sobre una población? ¿De forma directa, que sería lo máximo, o de forma indirecta, que sería lo mismo? Directo tendría una buena puntuación de valoración, indirecto una baja puntuación. Según un criterio de probabilidad, ¿qué tan probable, cuál es la posibilidad que se pueda manifestar ese impacto? Por ejemplo, si hago una construcción de carretera, ¿qué tanto la probabilidad de que genere polvo en la zona? ¿Alta, media o baja? ¿No? De cada criterio, lo que yo estoy a continuación dando es como una escala para poder valorar según ese criterio. Por ejemplo, la extensión. ¿Qué tanto se van a manifestar este impacto? Si yo construyo una carretera, voy a hacer remoción de tierra, del polvo. ¿Hacia dónde se va a esparcir? ¿Un área grande, media o un área pequeña? Estoy valorando. La duración, que es el tiempo que se manifiesta el impacto. Por ejemplo, yo hago una carretera, hago una remoción de tierras, tener un polvo. Este polvo, ¿cuánto tiempo va a estar en el aire? De 2 semanas, 2 días, 1 hora, 3 años, ¿no? Voy valorando. Reversibilidad, si es capaz de recuperar desde componente ambiental. Pues no es reversible, es irreversible. Si es irreversible, va a tener un impacto significativo, ¿no? Irreversible, no se puede ya modificar a su estado natural. Entonces es grave. Pero si se puede regresar naturalmente, sin acción humana, es una reversibilidad. La voy a valorar de baja. Luego, acumulación. Dice incremento progresivo de la manifestación de impacto mientras persiste la acción que lo genera. Es decir, que si un impacto genera otro impacto y otro impacto y otro impacto. Por eso es que llega, por ejemplo, las botellas de plástico a la Antártida. Es una acumulación de impactos ambientales. Si tiene este nivel, pues es grave. Pero si no acumula, es leve. Y finalmente, otro criterio, por ejemplo, es la sinergia. La acción simultánea de dos o más actividades cuyo efecto sobre el componente ambiental es superior a la suma de sus efectos ambientales individuales. Si dos componentes, si dos actividades en la construcción se juntan, van a estar dando un impacto ambiental mucho mayor que si estas dos actividades se dieran de forma separada. Entonces, lo también yo tengo que valorar si hay esa sinergia. Si se da mucho mayor la suma de la manera individual, entonces es algo grave. Pero si se da cada uno en su misma magnitud de forma individual, entonces es leve. Entonces son 8 criterios que yo puedo utilizar para valorar un impacto ambiental. Un impacto. Por ejemplo, la generación de polvo, que es el efecto. ¿Qué es lo que le está causando? La construcción de una carretera. En la construcción de la carretera es el aspecto ambiental. Como consecuencia trae generación de polvo. ¿Qué tanto impacto ambiental es? Pero en base a qué lo voy a evaluar, en base a estos criterios: carácter, grado de perturbación, efecto, probabilidad, extensión, duración, reversibilidad, acumulación, energía. 9 criterios para evaluar si un impacto ambiental es negativo, moderado o leve. Lo importante aquí es que todo este proceso de evaluación de impactos
debe ser algo abierto, debe ser algo transparente, no debe ser algo escondido, ¿no? Donde yo solamente veo, ¿no? Yo hago mi propia evaluación. Como dice aquí, debe enfrentarse a debate público, ¿no? Lo que yo pienso que de repente es eh, una permanencia en el ambiente corta, pues otras personas pudieran pensar que sí tiene una permanencia tiempo, ¿no? Claro que el debate público como debate implica una discusión, ¿no? Ojo, que no estoy diciendo una pelea. Discusión significa que cada persona expone sus argumentos, los sustenta. No es que uno piense una cosa y lo diga solamente porque piensa eso. No, yo digo algo porque hay una evidencia que lo justifica. Y otra persona va a presentar lo que cree según la evidencia que lo justifica. Y ese debate es un debate de argumentos, ¿no? Entonces, porque acuérdense, este es un proceso técnico, entonces se basa en evidencia objetiva. No es lo que uno piense que podría ser, ¿no? Lo que uno piense que podría pasar, pues no. Debe darse un proceso técnico en base a evidencia objetiva, objetividad en los argumentos. Eso genera una discusión, ojo, no es pelea, discusión donde cada parte expone sus argumentos y deja sentado por qué considera uno u otro criterio en determinada magnitud, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre enmarcarlo dentro del ambiente técnico. Claro que no vamos a dejar de lado que existe la base social, que ya la hemos visto, ¿no? Y que muchas veces puede derrumbar mucha base científica. ¿Por qué? Por la presión social, política, la presión cultural. Pero nosotros debemos enfocarnos en ese tema técnico porque no admite presión social y cultural, ¿no? No voy a cambiar mi base científica porque un grupo de interés hace presión social, política, cultural sobre el proyecto, ¿no? La evidencia objetiva es objetiva, no hay cambio, pero ya se deja otras instancias, ¿no? Este proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental es objetivo, es técnico, pero no debemos dejar de tomar en cuenta que existen presiones sociales, culturales y políticas sobre determinados proyectos. Bien, por ese es el caso de Día María. Su proyecto, según el CINEACE, es un proyecto que está correcto a nivel de impacto ambiental. ¿Sí? El CINEACE considera que sí debe darse vía libre, ¿no? Para en temas ambientales. Sin embargo, presiones sociales, políticas, culturales hacen que este proyecto esté en espera, en stand-by desde hace más de 10 años, ¿no? Eso es bueno tomarlo en cuenta. Lo que mencionábamos un poquito, ¿no? Un criterio, ¿no? Dice, categoría, según la extensión. Puede ser puntual en un solo sitio, local, una zona más grande, amplia, una zona geográfica más grande. Entonces, si es una zona amplia, va a tener una mayor puntuación, dice 3 puntos. Dice en el mismo local de la actividad, un punto. La duración del impacto ambiental, si es de corto plazo, 2 añitos, bueno, va a depender pues también, ¿no? Del tipo de proyecto. Pues si es a largo plazo, este impacto ambiental dura más de 20 años, por ejemplo, ya, valor de 3 mayor. Esto es un criterio con su escala. ¿Listo? Y ojo que cada, como dice ahí, ¿no? Cada valor cuantitativo debe estar sustentado o justificado, ¿no? ¿Por qué yo estoy colocándole uno? ¿Qué evidencia sustenta esa posición? No es así simplemente porque me parece. Y al final, ¿qué vamos a tener? Un impacto ambiental puede ser alto, grave, crítico, rojo, o puede ser un impacto ambiental medio, moderado, naranja, o un impacto ambiental bajo, leve, compatiblemente. Entonces vamos a tener una clasificación de los impactos ambientales. Lo que nos más, lo, los que más nos van a interesar, pues van a ser aquellos graves, críticos, altos, de color rojo, porque el impacto tiene una magnitud que es inaceptable. O sea, realmente
va a alterar el medio ambiente de una forma significativa. Esos son los que realmente nos importan. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Esto ya como sería la última parte, ¿no? ¿Qué podemos hacer para corregir y controlar los impactos? Es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para corregir y controlar impactos ambientales? ¿No? Ya habíamos hablado sobre las acciones de remediación. Siempre indica sirven para remediar, para corregir, ¿no? O para mitigar, para disminuir. Ahora, también dentro de los que son estas acciones de corrección, también hay que evaluar estas acciones de corrección, porque no puede ser una corrección, simplemente presentar una corrección por presentar. Hay que evaluarla en tres criterios. Por ejemplo, dice viabilidad. ¿Qué tan viable es? ¿Se puede llevar a cabo esta corrección a nivel tecnológico, económico, legal? ¿Se puede hacer? A eso se refiere a la viabilidad. Y es posible llevarla a cabo. A nivel tecnológico, hay las herramientas, el método para poder corregir este impacto. A nivel económico, hay el presupuesto para corregir este impacto. A nivel legal, es permitido por el gobierno hacer este tipo de corrección. Es la pregunta que se tiene que hacer. A nivel de eficacia, acuérdense, eficacia es el logro del objetivo. Quiere decir qué tanto se puede recuperar del daño realizado. Por eso dice grado de recuperación. ¿Al 100% se puede recuperar el daño o muy baja es esta corrección? Eso es lo que se evalúa, ¿no? La eficacia de la acción de remediación. Y también los costos, ¿no? Dice, ¿qué inversión se tiene que dar en medidas ambientales? ¿No? Porque al final se recupera o no se recupera. Y tampoco sirve pues tener una gran inversión, ¿no? En medidas ambientales cuando de repente a nivel de rentabilidad general del proyecto no va a ser rentable, entonces no merece la pena llevar a cabo el proyecto, ¿no? Pero acuérdense, todo es beneficio-costo, o las organizaciones lo ven desde ese punto, beneficio-costo. Y el beneficio que obtienes de este proyecto es igual al costo, van a pensarlo mucho en que se vaya a dar, ¿no? Pero si el beneficio que se tiene de ese proyecto es mucho mayor que los costos implicados en la operación, en la corrección, en la mitigación ambiental, entonces sí va a ser un proyecto rentable. Caso contrario, si uno presenta el proyecto, no tiene tanto nivel de ventas, pero los costos para manejar, para mitigar, va a ser mucho mayor que el potencial beneficio, pues no va a ser rentable, este proyecto no va a dar. Entonces son temas que hay que tomar en cuenta cuando se va a presentar acciones de remediación. ¿Es viable? ¿Es eficaz? ¿Qué tanta inversión se necesita? Ahora, para ver el tema del control de los impactos ambientales, supongamos que aquí tenemos una subestación eléctrica de una operación minera, una subestación eléctrica. Entonces, imagínense estar cerca de esta, ahí parado donde se toma la fotografía. Imagínense que se está aquí, tan cerca. Imagínense el nivel de ruido, ¿no? Que parece como un enjambre de abejas, ¿no? ¿No? Por el ruido que generan máquinas, la electricidad que circula. No es un ambiente tranquilo, es un ambiente con ruido, peligroso. No es un sitio que no puede caminar tranquilamente, tiene que tener mucho cuidado. Entonces, este lugar, vamos a tomar un aspecto significativo de aquí, el ruido. El ruido afecta bastante, ¿no? Dependiendo de la cantidad de transformadores tipos que hay acá. Sobre este ruido, por ejemplo, nosotros debemos hacer un seguimiento. ¿Cómo podemos hacer este seguimiento? Por ejemplo, esto sería parte de un programa de vigilancia ambiental. Vigilancia, acuérdense, vigilar, monitorear, seguir, seguir sobre el factor ambiental. Sobre un proyecto, imagínense una línea de transmisión de subestaciones eléctricas en una operación minera, el impacto ambiental es la generación de ruido. Por eso dice, ¿cómo podemos
vigilar, monitorear, controlar este factor ambiental, puede ser con esta tablita, ¿no? Necesitamos un indicador. Para hacer todo necesitamos indicadores variables para dar seguimiento. Sin indicadores no podemos hacer seguimiento. Entonces, el primer punto necesitamos establecer indicadores. Por ejemplo, el nivel de decibeles, que es el nivel de ruido. Ahora, en este nivel de ruido necesitamos un umbral, dos tipos de umbrales, un umbral de alerta y un umbral inadmisible. Inadmisible es lo que no debe pasar. Hasta allí nomás. Más allá de eso, ya es una alteración significativa del medio ambiente. Por eso dice inadmisible 80 decibeles. Más allá de 80 decibeles ya es una alteración significativa en el medio ambiente. Pero, ¿cómo sabemos que ya estamos llegando a 80? Con un umbral de alerta. Es como una, oye, por si acaso, te estás acercando al umbral inadmisible. Ojo, es un parámetro de control. Ahora, también necesitamos saber, por ejemplo, cada cuánto se va a evaluar. Y ahí nos dice el calendario. Una vez al mes. Puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al día, puede ser 3 veces al día. Bueno, cada organización establece su frecuencia de monitoreo. Necesitamos también puntos de comprobación. ¿Dónde lo vamos a hacer? A 20 metros de la subestación eléctrica, a 10 metros, debajo de la torre, encima de la torre. ¿Dónde debemos hacer esta comprobación del ruido? En el pueblo para ver si llega el ruido. Exigencias técnicas. ¿Qué se necesita para hacer esta medición? Tonómetro con un rango entre tantos y tantos decibeles. El equipo de medición. Importante considerar el equipo de medición. Y luego necesitamos medidas de urgencia. ¿Qué medidas podemos hacer si es que superamos los umbrales? Parar la obra y revisar el perfil, por ejemplo. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer. Primero, darle un seguimiento a las variables, a los indicadores. Porque luego de este seguimiento, cuando recogemos datos, lo que hacemos a continuación es analizarlo. Analizamos. Primero hacemos un seguimiento, hacemos la medición y luego analizamos los datos, ¿no? Porque una única medida de repente no es significativa, tenemos que tener varias medidas. Por ahí encontramos patrones, tendencias, ciclos, ¿no? Una información nos tiene que dar, por eso nosotros hacemos un análisis cuantitativo y también puede ser cualitativo. Y luego de ello ya evaluamos y decimos, ¿cumple o no cumple? Eso debe ser parte de un programa de vigilancia ambiental, dar seguimiento, medir, analizar y evaluar los indicadores ambientales de esta forma, ¿no? De esta forma para poder llevarlo a cabo. Esto es lo que nosotros proponemos, acuérdense al CINEAS, y luego la OEPA nos va a fiscalizar. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con este capítulo de evaluación de impacto ambiental. Hasta aquí. Hasta aquí no vamos a llegar. Entonces, para terminar la clase, algunos anuncios. El próximo martes, cae 2 de enero, la verdad no sé si vaya a haber clases virtuales, ¿ya? Pero el próximo 2 de enero, puede que sea igual que el día martes de hoy día, ¿no? Es ya de año nuevo, ¿no? Probablemente puede ser que sea también virtual la presencial. Bueno, sea uno u otro, nosotros nos mantenemos igual, ¿no? ¿Qué toca para ese día? La exposición del segundo trabajo. Acuérdense, es sobre el marco normativo que tienen que escoger ustedes. Acuérdense, tienen que escoger una normativa de este compendio que está allí en el aula virtual. Partida de hecho de forma grupal, de ahí están las características del grupo, cuántas personas, ¿no? ¿Qué deben hacer? No es presentar una monografía, es presentar un tríptico resumen. Que tienen que leer un decreto y hacerlo resumido y presentarlo en tríptico. No es necesaria una monografía. Y luego, bueno, junto con su exposición. Entonces, yo tengo que revisar en el aula virtual los grupos, porque ahí también hay un link para que inscriban a su grupo y en base a ello voy a
llamar uno por uno para que puedan exponer ese día, para los grupos que hay. Entonces todos se exponen de forma breve, igual que fue la primera exposición de los trabajos, de los objetivos de desarrollo. De igual forma también se va a presentar, sea virtual o presencial, también va a haber una exposición. Eso para el siguiente martes. Ya no es contenido teórico, sino nos vamos a concentrar en las exposiciones de ese segundo trabajo. Y bueno, si hay presenciales, bueno, pues un encuentro. Porque después, el martes 9 de enero, sí ya viene el segundo examen. Todo lo que hemos visto en esta siguiente parte, temas de gestión ambiental, y junto con la revisión de la iniciativa investigadora, que si no me equivoco, ahí están los temas, también creo que le he puesto en el aula virtual qué temas entran, pues es sobre tema, un concepto, sobre el concepto una interpretación, ¿no? Algo similar a lo que, por ejemplo, ¿no? Yo les he explicado el concepto de estudio de impacto ambiental. De igual forma, ustedes lo hacen. ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que observan de un determinado concepto? Es como que lo explican, ¿no? Y no, no es mucho ahí tampoco, ¿no? Entonces ese día es la revisión. Y todo ese día lo hacemos en clases de revisión. Luego del examen hacemos esa revisión. Y con eso vamos a ir concluyendo la segunda parte del semestre. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí vamos a la clase de ahora y ya nos encontramos el próximo martes. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente martes. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta el siguiente martes, ingeniero. Y por favor, no se olvide de colgar la grabación de la clase.